Hola, apasionados del conocimiento y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si esta es su primera incursión en este espacio, les extendemos una cálida invitación a unirse a nuestra comunidad. No olviden suscribirse y activar esa campanita que les notifica cada vez que desvelamos un nuevo tema. Hoy, nos aventuramos en un territorio donde las emociones chocan con la ley, donde las promesas de amor se desvanecen y dan paso a una lucha encarnizada. Los divorcios de alto perfil y las intrincadas batallas por los bienes que les acompañan. Pero no hablaremos de cualquier separación, ¿no? Hoy nos sumergiremos en el corazón de la guerra de millones un terreno donde abogados expertos, como auténticos estrategas, desvelarán los secretos más celosamente guardados y las tácticas más audaces de estas contiendas legales. Detrás de cada imagen perfecta de una boda, de cada sí, acepto, pronunciado con la esperanza de un futuro idílico, a menudo se esconde un destino incierto. Un futuro donde los conflictos pueden emerger y las luchas legales pueden volverse inevitables. El amor, lamentablemente, no siempre es el cimiento sobre el cual se construye una relación duradera. Y cuando ese lazo se rompe, no solo se fragmentan los corazones, sino también las economías. Es precisamente en esta encrucijada, donde el tema que abordaremos hoy adquiere una relevancia suprema. Los secretos del divorcio y la batalla por los bienes Una arena donde las decisiones pueden cambiar vidas y fortunas en un abrir y cerrar de ojos. Contexto, emoticono besos, el divorcio. Lejos de ser un mero trámite emocionalmente agotador, es un intrincado laberinto legal donde se deben resolver cuestiones que van desde la delicada custodia de los hijos. Un tema que requiere especial atención y sensibilidad, hasta la distribución del patrimonio. Un proceso que puede ser tan complejo como la ingeniería financiera. No estamos hablando solo de dinero contante y sonante, hablamos de la casa que alguna vez fue un hogar, de los coches que simbolizaban la libertad, de las inversiones que representaban el futuro, de las empresas familiares que eran el legado, de las cuentas bancarias donde se guardaban los ahorros de toda una vida, todo lo que se ha ido acumulando durante el matrimonio y que ahora, ante la disolución de la unión, debe ser cuidadosamente repartido o, al menos, negociado con la mayor astucia y claridad posible. Esta no es una simple división de activos, es una evaluación minuciosa de cada aspecto económico de la relación, una tarea que requiere precisión y una profunda comprensión de la ley. Abogado /A1, emoticono besos. La primera y más común equivocación que observo en innumerables casos es la alarmante falta de información. Las personas se lanzan al torbellino del proceso de divorcio sin comprender completamente las implicaciones legales y financieras que les aguardan. Y créanme, en el escenario de una guerra de millones cada detalle, por más pequeño que parezca, cuenta y puede ser determinante en el resultado final. La ignorancia, en este contexto, no es una opción, sino un camino directo al fracaso. Sofía nos revela un secreto clave que muchos ignoran, la importancia vital de la planificación estratégica. No se trata simplemente de contratar a un abogado al final del proceso, cuando la batalla ya está en marcha, sino de buscar asesoramiento especializado desde el principio, incluso antes de que se tome la decisión formal de separarse. Muchas personas caen en el error de pensar que la ley actuará de forma automática y será justa, pero la realidad es que el sistema legal es un conjunto complejo de reglas y procedimientos que deben ser comprendidos, interpretados y aplicados por profesionales expertos. Un asesoramiento legal temprano puede marcar la diferencia entre una resolución equitativa y un desastre financiero. La planificación proactiva es la clave para proteger los intereses y el futuro. Abogado /A2, emoticono besos, otro error común, que veo con demasiada frecuencia, es subestimar la importancia crucial de la documentación. Muchos creen que las palabras son suficientes, pero la verdad es que, en el terreno legal, la evidencia documental es el arma más poderosa. Todos esos extractos bancarios que parecen insignificantes, esas facturas que se guardan sin prestarles demasiada atención, esos contratos que se firmaron sin leerlos detenidamente, todo, absolutamente todo, puede ser relevante y convertirse en pieza fundamental en el rompecabezas de un divorcio. La batalla por los bienes a menudo se gana o se pierde en los papeles, en la capacidad de presentar la documentación adecuada que respalde las pretensiones. Javier nos introduce a un elemento crucial que muchas personas ignoran, la figura del perito financiero.
Estos profesionales son, en muchos casos, los verdaderos héroes anónimos de los divorcios de alto perfil. Su labor es analizar el patrimonio con una lupa experta, valorar empresas con precisión milimétrica, identificar activos ocultos que han sido camuflados con astucia y desenmascarar estrategias diseñadas para evadir la división equitativa de bienes. Un perito financiero puede ser la diferencia entre un acuerdo justo y una estafa legal. Estos expertos son capaces de ver lo que otros no pueden, de desentrañar las complejidades financieras y de asegurar que la balanza de la justicia se incline hacia la equidad. Asterisco 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 asterisco. Uno de los conceptos más importantes, y a menudo malentendidos, en estas guerras de millones es el de la sociedad de gananciales o bienes comunes, según la legislación específica de cada país. Este régimen económico matrimonial, que está presente en muchas jurisdicciones, establece que todo lo que se ha generado durante el matrimonio, a partir del momento de la unión, se considera propiedad de ambos cónyuges y, por tanto, debe ser dividido por igual en caso de divorcio. Sin embargo, esta regla no es una verdad absoluta, no es un dogma inamovible. Existen excepciones importantes, como las herencias recibidas durante el matrimonio o las donaciones realizadas a uno solo de los cónyuges. Estas excepciones pueden complicar aún más el panorama y es precisamente aquí donde las estrategias legales se vuelven cruciales. El entendimiento profundo de estas particularidades legales es fundamental para proteger los derechos y asegurar un resultado justo. Asterisco 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 asterisco. Permítanme compartir con ustedes la historia real de Ana y Carlos. Ellos eran, ante los ojos del mundo, la pareja perfecta, una imagen idílica de felicidad y éxito. Su vida parecía sacada de un cuento de hadas moderno, un negocio próspero que generaba grandes ganancias, una hermosa casa en las afueras, viajes de ensueño, todo lo que uno podría desear. Pero, como sucede en muchas de estas historias, la felicidad era una simple fachada. Un espejismo que ocultaba una realidad mucho más compleja y dolorosa. Cuando decidieron separarse, se desató una verdadera guerra de millones una batalla que pondría a prueba la astucia de sus abogados y la fortaleza de sus espíritus. Carlos, un hombre de negocios sumamente astuto y hábil en las finanzas, había tejido una intrincada red de sociedades y fideicomisos offshore con el objetivo de ocultar una parte sustancial de sus ganancias y evitar que Ana tuviera derecho a ellas. Ana, decidida a no ser víctima de una injusticia, buscó el apoyo de un abogado experto en derecho de familia y de un perito financiero que pudiera rastrear el dinero oculto. La batalla legal fue larga, costosa y extremadamente agotadora, pero, al final, Ana logró destapar las maniobras ilegales de Carlos y recuperar una parte considerable de lo que le correspondía por ley. Esta historia es un recordatorio de que la justicia puede prevalecer, incluso en las circunstancias más adversas. Asterisco 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 asterisco. La historia de Ana y Carlos, aunque ficticia en los nombres, refleja una realidad que se repite con demasiada frecuencia en los juzgados de todo el mundo. Nos demuestra que, en estas batallas por los bienes la información, la asesoría legal experta y una dosis importante de perseverancia son elementos fundamentales para salir victorioso. No se trata de quien tiene más dinero, más poder o más influencias, se trata de entender las reglas del juego, de contar con las herramientas adecuadas y de jugar con inteligencia y estrategia. El conocimiento es poder, y en el contexto de un divorcio de alto perfil, ese poder puede marcar la diferencia entre la ruina y la estabilidad financiera. Asterisco 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 asterisco. Ahora, vamos a resumir una serie de consejos prácticos, basados en la experiencia de nuestros abogados expertos, que pueden resultar de gran utilidad para quienes se encuentren en medio de un proceso de divorcio o estén considerando la posibilidad de separarse. 1. Busca asesoría legal especializada cuanto antes no cometas el error de posponer la búsqueda de un abogado hasta que los problemas se hayan agravado y la situación se haya vuelto insostenible. Contactar con un abogado especializado en derecho de familia en las primeras etapas del proceso puede marcar la diferencia entre una resolución favorable y una derrota costosa. Un profesional experimentado puede guiarte, proteger tus derechos, anticipar los posibles problemas y evitar errores que podrían perjudicarte en el futuro. 2. Documenta absolutamente todo mantén una organización impecable de toda la documentación relacionada con tus finanzas y con tu matrimonio. Guarda copias de contratos, facturas, extractos bancarios, estados de cuenta, escrituras de propiedad,
correos electrónicos, mensajes de texto, incluso conversaciones que puedan resultar relevantes. La documentación es la prueba que sustenta tus argumentos y que puede marcar la diferencia en el juicio. No subestimes la importancia de guardar hasta el más pequeño detalle. 3. Mantén la calma y la objetividad. Sabemos que un divorcio es un proceso emocionalmente agotador, estresante y doloroso. Pero, en la medida de lo posible, es fundamental mantener la calma, la claridad mental y la objetividad. Tomar decisiones basadas en la rabia, el resentimiento o la venganza rara vez conduce a resultados positivos. Intenta separar las emociones de los aspectos legales y financieros. La racionalidad es tu mejor aliada en esta difícil etapa. 4. Considera la mediación como una opción. Si es posible, intenta llegar a un acuerdo amistoso con tu expareja a través de la mediación. La mediación es un proceso alternativo de resolución de conflictos donde un tercero neutral, el mediador, facilita la comunicación y ayuda a las partes a encontrar una solución que beneficie a ambos. Ahorrarás tiempo, dinero, desgaste emocional y evitarás el litigio, que siempre es más costoso y traumático. 5. Confía en los expertos y delega la labor a profesionales. Si tu caso es complejo, y en la mayoría de divorcios de alto perfil lo son, busca el apoyo de un perito financiero para que realice una evaluación objetiva e imparcial de los bienes y activos que se deben dividir. También puede ser recomendable buscar la asistencia de un psicólogo o terapeuta para lidiar con el impacto emocional del divorcio. No tienes que hacerlo solo. Rodearte de profesionales competentes te dará la tranquilidad de saber que estás tomando las mejores decisiones posibles. En resumen, la guerra de millones que a veces se libra en los tribunales de familia es un reflejo de las complejas relaciones humanas, de los desafíos emocionales y de las dificultades para gestionar el fin de una relación. Esperamos sinceramente que este vídeo les haya resultado útil, informativo y, sobre todo, esclarecedor. Recuerden que la prevención, la información y la asesoría legal experta son sus mejores aliados en este difícil camino. No duden en buscar ayuda profesional si se encuentran en una situación similar. No están solos. Si les ha gustado este vídeo, si la información que hemos compartido les ha resultado valiosa, no olviden darnos un merecido like, compartirlo con sus amigos y familiares que puedan encontrarse en situaciones similares y, sobre todo, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta inmersión en el complejo mundo de los divorcios y las batallas por los bienes. Los invitamos a dejar sus valiosos comentarios y preguntas aquí abajo. Nos encanta leerlos y responder a todas sus dudas. Recuerden que estamos aquí para ayudarles. Hasta la próxima y que tengan una semana llena de paz y decisiones acertadas.